Hay mucha polémica sobre trabajar en pareja. Digamos que ahí estaba empezando la relación, siempre pensaba, hay que hacer algo propio y por qué no hacerlo con toda la experiencia que tenemos. Nuestra empresa nunca se creó desde el miedo, más bien desde la confianza. Y un salto de fe. La gente piensa que para tener un negocio tienes que meterte primero en las máquinas, tener el producto, tener el inventario y ahí sí salgo a vender. No, el negocio no es así, no funciona así. Es primero qué solución estás dando, o sea, qué dolor estás solucionando y ya con eso ya tienes algo, ya tienes los pedidos, ya tienes plata, empieza a producir. Señores, tengo muy buenas noticias para el mundo del amor y el mundo de los negocios. ¿Y saben por qué? Hay mucha polémica sobre trabajar en pareja. Y hoy tengo un grupo de empresarios que claramente son empresarios muy exitosos, pero llevan 10 años trabajando en pareja. Entonces hoy vamos a escuchar una historia muy bonita, no solamente del éxito que han tenido en su empresa, sino también cómo pasaron de ser empleados en cargos altos, sino ya después montaron su empresa y demás. Es una empresa de diseño de interiores que está en Estados Unidos, bueno, que hace exportaciones a Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Aruba, y tiene clientes como el Grupo Cerat y muchos hoteles pues de alta categoría. Entonces, bienvenidos a Pasillo Podcast y un placer tenerlos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes han jugado algo que se llama ¿Quién es más tal persona? Y se señala. Sí. O sea, como, Sí lo he visto. ¿Sí lo he visto? Perfecto. Entonces yo voy a hacer la pregunta y se señala. Ya, ¿Listo? Okay. Para que la gente ahí va. ¿Quién es más visionario? Listo, perfecto. Alejandro. ¿Quién es mejor financiero? Los dos. Sí, Los dos, perfecto, bien. ¿Quién es más ejecutor? Yo ejecuto, pero ella es pues organiza el Idea, tema. más Sí, creativa. Sí, más creativa. ¿Y tú? Listo, perfecto. ¿Quién es más terco? Ush, Alejandro. Sin duda. ¿Quién maneja mejor la crisis? Alejandro. Alejandro, perfecto. ¿Quién negocia mejor? Alejandro. ¿Sí? Sí. ¿Quién es más emocional? Yo. ¿Quién es mejor líder? Yo creo que los Los dos tienen su... ¿Quién es más organizado? Ella. Pero por supuesto. ¿Y quién es más impaciente? Yo. Sí, ella. ¿Quién manda en la casa? Ella. No, él me hace creer que yo mando en la casa, pero hace lo que él Ay, Muy bien. bueno, dice. De manera inteligente. quería que el público los conociera un poquito. Súper. Listo. Pero ahora sí. Ya los conocen un poquito, pero entonces ahora cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Isabel Millán, yo soy caleña, vivo aquí en Bogotá hace más de 20 años, estudié finanzas y negocios internacionales en Cali. Termino en Bogotá porque me vine a hacer la pasantía aquí a la Cancillería. Okay. Después de eso pensé en cierto momento empezar la carrera consular, pero por mi forma de ser, más de retos, de cosas grandes, pues no quería conformarme como con un salario establecido, sino que siempre soñaba con yo puedo dar más. Entonces así llego al sector financiero, empiezo mi carrera en el sector financiero siempre como gerente comercial. No tenía ni idea, cuando era niña jamás había vendido nada, no tenía ni idea que tenía esa habilidad y ese talento. Entro al sector financiero siempre como gerente comercial, siempre a cargo de equipos comerciales. Tenía 20 años y manejaba equipos de 20 a 25 personas, de 40, 45, 50 años. Entonces siempre fue esa formación así, retos, crecimiento. Yo soy de una época y de una tendencia tal vez de las personas que tenemos 40 años o más, y es que nos formaban para estudiar en una buena universidad, consigue un muy buen trabajo y logra una pensión. O sea, escala, ten buenos cargos y ya. Esa era mi historia y pensé que mi vida iba a seguir así. Luego de trabajar en banca, bueno, trabajé en Banco Santander muchos años también como gerente de cuenta corporativa, manejando pues clientes importantes. Luego me voy al sector automotriz, pero también pues gerenciando concesionarios para el plan de financiación con la financiera de Chevrolet y manejando pues todos los dueños de concesionario. Mi vida transcurría así hasta que pues aparece Alejandro en mi vida. Yo tenía ya el sueño de independizarme. ¿Por qué? Porque quería crear algo propio. Cuando tú estás en el sector corporativo, claro, es una formación enorme, pero siento que te limitas mucho. Yo siempre he sido de retos y lo insisto.
llego a un punto en que digo, ¿y ahora qué? Entonces, cuando tu tema laboral depende de la estructura de la empresa, depende de hasta dónde te dejen crecer y no depende de ti, pues me sentía limitada. Entonces soñaba con crear algo, pero no sabía por dónde era. Aparece Alejandro, que es actualmente mi esposo, y bueno, terminamos creando una empresa que ya lleva más de 10 años, que genera empleo y con la que me di cuenta que efectivamente no estaba equivocada, era con lo que soñaba. No me arrepiento y no digo, ay, hay gente que me dice, ¿y qué tal tú no hubieras trabajado 15 años, sino 5 y hubieras montado la empresa? Pues no sería la empresa que tengo hoy, porque gracias a lo que aprendí en el sector corporativo, eso es lo que ha hecho que yo pueda tener la empresa que tengo. Listo. Alejandro, cuéntanos un poquito entonces de tu historia, que estudiaste, con qué estuviste trabajando. Bueno, mi nombre es Alejandro Urbano, soy administrador de empresas de la Universidad de La Sabana. Yo digamos que soy 200% comercial. Empecé con seguros, gerente comercial de seguros, director comercial de fondos de pensiones, fui corredor de bolsa, fui gerente de banco, banca empresarial, banca pyme, banca corporativa. Después paso al sector real como gerente general de Certa, de Colchones Certa, una multinacional. Fui gerente general de una empresa de grasas y pues el mundo me fue llevando los contactos me llevaron a independizarme y montar la empresa que tenemos actualmente con mi esposa, que se llama Dudo Design. Llevamos 10 años en el mercado. Somos fabricantes de mobiliario para hoteles, bares, restaurantes, la renovación también de estos mismos. Llevamos 10 años en el mercado, exportamos actualmente, generamos empleo y estamos trabajando los dos juntos llevando esto. Isabel ahorita dijo algo muy interesante y es que ella ya tenía ese chip, a pesar de que estaba trabajando y siendo empleada, como quiero crear lo mío, quiero crear lo mío. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú ya venías también con ese chip o fue algo como que se dio? ¿Vienes de una familia empresaria de pronto o cómo fue? No, mi familia siempre ha sido empleados. Ok. De hecho, mi mamá trabajó en el ejército, fue juez militar y toda la familia se ha ido por el tema o por la rama del ejército. Mi papá fue contador público, también ha sido empleado, pero a mí siempre me han gustado los negocios desde pequeño. Yo creo que cuando tenía yo 7 años empecé en mi conjunto, le lavaba los carros a los vecinos con 7 años, 8 años, porque quería tener plata para regalarle a mis papás algo de regalo o algo. Tener plata para mí, siempre me ha gustado la plata. Entonces ahí empecé, vendía juguetes cuando tenía 14 años, en mis vacaciones trabajaba para regalarles en Navidad a toda mi familia regalos. Tuve mis negocios independientes, vendía perros, hamburguesas y demás. Después monté un negocio de helados para diabéticos, digamos, saludables. También tuve un negocio de elevadores para parqueo. Importé parqueaderos de China. Yo creo que fui de los primeros que importé estos tipos de parqueaderos. O sea, siempre fui curioso con el tema de los negocios. Y empezó pues este tema con el tema de los muebles. Ok. Justo, ¿cómo arrancó eso, no? Porque nos quedamos en la parte de una vez arrancó la empresa, pero uno, ¿cómo decía? Fue al tiempo que los dos dijeron, oiga, nos vamos a desemplear, pues a renunciar a nuestro trabajo. Quiero entender esa parte de esa historia, cómo fue que arrancaron Dudo Design y por qué esa idea de negocio, no sé quién. Bueno, yo te cuento un poquito ahí. Yo les decía, como volviendo a la historia, que terminé pues cumpliendo el sueño de tener mi propia empresa. Yo no me veía como el negocio de voy a vender alguna cosa, no, era realmente en serio y construir una empresa. Alejandro, como les contaba ahorita, pues era gerente general de una marca de colchones de Estados Unidos. Esa marca es una marca muy nicho, muy costosa para el B2C, para la persona natural, y entonces se enfocaba también mucho en el B2B, que eran hoteles, grandes cadenas. Estos hoteles y finalmente la mayoría de negocios se basan en relaciones. Personas le compran a personas. Entonces estos dueños de hoteles o gerentes de compras pues se entendían con Alejandro para la compra de estos colchones. Ahí estas personas empezaron a manifestarle a Alejandro
dolores que tenía su sector, como que, por ejemplo, en el sector de la lencería, entonces eran grandes empresas, pero que para hacer pedidos eran muy lejos, o sea, mucho tiempo para producción, temas muy costosos. En los hoteles están todas las unidades de negocio. Entonces, ay, Alejandro, mira que me parte la silla del restaurante. Entonces, él empezó a ver eso y dentro de lo que les estaba contando de esa curiosidad, dice, bueno, como todo en el sector corporativo, pues tú puedes ser muy bueno, muy pilo, muy entregado, pero pasan cosas. Esta empresa se vende a un fondo de inversión chileno y ahí Alejandro dice, listo, se vende, pero yo quiero que me dejen con una representación para yo vender esos colchones también en hotelería, en otro tipo de hoteles, ¿sí? No los que ya estaban activos. ¿Cómo hace uno, Alejandro, para llegar a eso? Porque pues yo no entiendo mucho la figura, pero decirles, déjenme la representación, ¿qué tan fácil es? No, no es fácil, pero tú tienes que generar esa confianza. Y yo veía un mercado desatendido. Yo le decía, todos quieren estar detrás del negocio grande, que son los hoteles grandes. Yo me quiero ir por hoteles boutique, hoteles desatendidos, pequeños, 20, 30 habitaciones. Quiero irme por fondos de empleados. Quiero algo que la gente no se ha metido. ¿Y cómo funciona esa representación? ¿Tú les das un porcentaje? ¿Cómo funciona eso? No. Yo pedí una línea de distribución y yo creé esa línea de distribución. Yo quiero estos tipos de colchones, por decir algo, para esta línea de negocio. Se crea la línea y se mira los precios que pueden ser o que pueden funcionar para este tipo de negocio. Dan como un margen de distribución. Tengo un margen ¿Sí? de distribución. Entonces empezamos solo con colchones, o sea, ahí no teníamos idea de nada. Alejandro entonces pues se queda sin trabajo porque finalmente lo venden y pues lo venden a un fondo de inversión chileno y ellos traen pues como en todas las compras y ventas de empresas, traen sus personas claves para esos cargos puntuales. Entonces dice, bueno, me quedo con la representación mientras tanto, o sea, no era de ahí que nos íbamos a imaginar que íbamos a montar todo esto, no. Fue inicialmente, bueno, ¿qué hacemos con eso? Yo lo veía y yo seguía trabajando y yo decía, bueno, pero sí hay una oportunidad de negocio. A mí el tema de los colchones me parecía chévere, pero era un tema completamente desconocido, algo que yo no tenía ni idea y además que yo nunca trabajé en el sector real, ¿sí? Yo nunca había vendido un producto, yo vendía servicios y servicios costosos con un apellido muy grande siempre. O sea, yo siempre quise ser empleada con apellido grande. Isabel Millán de Santander, Entonces yo decía, pero un colchón, Alejandro ha sido muy visionario y es que él siempre ha visto un paso más allá de cosas que en el 99% de los casos yo les digo, estás loco y luego tiene la razón. Entonces él dijo... Esto va a quedar grabado, sí, para que lo tenga Alejandro. Me está dando la razón. Sí era cierto. Y él decía, los colchones se ensamblaban aquí como los vehículos, enviaban todas las partes y acá se montaban. Entonces él decía, yo sé hacer colchones, yo quiero sacar mi marca de colchones. Y yo, pero ¿cómo se le va a ocurrir a usted que una persona le va a comprar un colchón marca Gatico? No, o sea, olvídese. Entonces yo le decía, es que la gente compra a quien conoce y confía. Eso es, digamos que... Y yo puedo hacer marca y lo puedo hacer. Bueno, arranca el tema. Empezamos solamente con colchones, pero empezó el tema de la necesidad de la lencería, que era donde lo veíamos ahí también. Entonces, pues teníamos telas y teníamos satélites que nos fabricaban la sábana, el plumón, el duvet, todo lo del bed linen, que es como la lencería para los hoteles. Ahí el tema va creciendo, entonces el dueño del hotel mañana le decía a Alejandro, es que las patas de la silla del restaurante se partieron. Y Alejandro también a todo le dice sí, con obviamente la responsabilidad de saber qué va a solucionar. Entonces se llevaba la silla y buscaba un satélite igualito, arrégleme esta silla, y él entregaba al hotel su silla arreglada. Entonces se empezó a dar cuenta que había un problema muy grande, además de los tiempos de las empresas grandes que les proveían a los hoteles, también estos gerentes de compras tenían que luchar con N,000 proveedores, ¿sí? Entonces contrate el del colchón, el de la lencería, el del mueble, el de la cama y para eso tenían que también tener una estructura de un área de compras muy grande, firme contratos con un montón de proveedores. Entonces digo, también hay una oportunidad de negocio. Okay. Compramos una empresa de un amigo de él que era parte de Certa anteriormente. Okay. Él ya la había montado, pero estaba sin uso. Entonces nosotros compramos esa empresa y ahí empieza nuestra empresa. Pero nada que ver de ir a fabricar, de ir a... No. Era... comercialización y nada más. ¿Y compraron la empresa por alguna razón en específico? ¿Qué era la empresa? Porque la empresa estaba constituida para distribución de colchones. Y pues él le dijo, siendo su amigo personal, pues que voy a dejar esa empresa está ahí quieta. No, eso básicamente fue un regalo. Sí, Mire, como...
siga usted con el negocio, a mí no me interesa para que usted no empiece de ceros y una empresa sin una trayectoria empiece con esto, que esto ya empezó hace 2 años o 3 años. Dos. Sí, exacto. Tenía 2 años. Pero entonces, bueno, vieron una oportunidad en negocio, los hoteles y demás les estaban pidiendo lencería, colchones, y ¿en qué momento tú decides, bueno, ya, ahora sí arranco porque paralelamente estabas trabajando, ¿no? O cómo decides arrancar ya tú No, solito? yo ya no estaba trabajando. Ah, ya estabas... Él estaba sin trabajo y porque haciendo salió de la CERTA, marca. entonces ahí Sí. estaba empezando como a decir, bueno, yo aquí puedo crear un negocio. Listo. Todo empieza como un sea, negocio, hay una más no oportunidad de una negocio. empresa. Ah, ok. ¿Sí? Sí, mientras tanto. Yo ya le empiezo a ver y claramente pues nosotros tenemos ambos, como les contábamos, pues una historia con cargos importantes y eso va sumado a salarios importantes. Cuando tienes un salario importante, pues tienes también gastos importantes. Claro. Colegios costosos. Lo que pasa es que voy a interrumpirte. Cuando yo me salgo, la gente me sigue llamando de los hoteles. Es que necesitamos estos Ok. esos colchones. Y yo empecé a hacer favores. Sí, tranquilo, yo se los pido tan... Pero yo no pedía ninguna intermediación ni nada. ¿Y ahí era rentable en ese momento? Pues no es que ¿O no, solo pues, era a favor? Era favores. Entonces yo decía, pero- oiga, pues yo estoy perdiendo plata. O sea, yo todos estos colchones que estoy haciendo el favor, pues ahora voy a cobrar por eso. Entonces mi cobrar era, voy a ser el distribuidor de lo que me están pidiendo. Ujú. Así, Podríamos así que decir es que el negocio. mercado mismo te obligó a Sí, involucrarte en sí, eso. sí. A nosotros nos llevó la necesidad siempre y ha sido, yo creo que cuando uno tiene afinado el oído, ¿sí? Y como que tienes la visión clara, pues ves esas oportunidades. Entonces, pues nada, teníamos los gastos que no paran, porque el hecho de que tú cambies tus ingresos, pues tus obligaciones no paran. Y en cierto momento, Alejandro, listo, ya teníamos esa empresa, ya pues la habíamos comprado. Era más una trayectoria que cualquier otra cosa porque no habían clientes, no había marca, no Sí. había nada. Entonces dice, no, pues obviamente él es el hombre de la casa, como buen hombre proveedor, bueno, ¿yo qué hago? Y sigue pasando hojas de vida, pero sin decirme nada. Yo soy muy de creer que si uno empieza algo, pues debe hacerlo hasta el final, ya obviamente dentro del criterio de decir hasta aquí voy, pero no le habíamos metido nada de esfuerzo ni de nada a la empresa. Entonces llega un día, había estado presentando entrevistas y me dice, mira, es que me van a contratar como gerente general de una de las compañías más grandes de espumas de este país. Yo ya pasé todos los filtros, fue a través de un headhunter. Entonces, pues nada, yo ya voy a firmar a valor de hoy, es un salario de 60, 70 millones de pesos mensuales, pues nada despreciables. Pero pues yo tuve en ese momento la decisión muy clara de decirle, no, no lo hagas, tienes 40 años, en 5 años pueden pasar 1000 cosas y no vas a tener la experiencia, vuelves y te quedas sin trabajo y yo no quiero correr ese Pero riesgo. muy difícil situación, porque Muy. finalmente también es como tener garantizado, pues tú lo dijiste, un salario para nada despreciable y pues en ese momento no estabas haciendo mayor cosa, ¿sí? No. De hecho. Y eso, digamos que eso fue una decisión que prácticamente la tomó Isabel, fue por ella, que yo decido, Difícil. oiga, 60 millones de pesos a ese momento, que es plata, que es buena plata. Sí, ahorita es bueno. Sí. ¿Mm? Entonces, no, aquí démonos la bendición. Y ella dijo, vamos hasta donde nos dé el cuello. Ahí me obligué a comprometerme porque yo conozco mis habilidades, mi formación y yo dije, bueno, si le estoy diciendo que desaproveche esa oportunidad es porque yo sé que obviamente lo tengo que apoyar y le dije, nos dé el agua hasta el cuello, no me importa, pero esta empresa la sacamos adelante. Y yo era una de las que más exigía, pues obviamente el tema económico, pero dije, bueno, listo, nos toca. Y mucha gente ya empezó a decirme como, oye, si tú te metes en una empresa con Alejandro, porque no trabajamos juntos nunca en el área, en el sector corporativo, pero sí nos conocimos allá. Él trabajaba en Santander y yo también, pero en épocas diferentes. Pero sí tuvimos mucha gente en común. Cuando esto pasa, mucha gente me decía, oye, si tú te metes a trabajar con Alejandro, entre los dos son una bomba. Equipazo. Sí. O sea, de Equipazo. verdad yo El los Dream Team. conozco y serían Sí. un dream team. Pero me imagino que también hubo algo contrario, de decirles, no se metan a trabajar juntos porque se van a matar, me imagino. Digamos que ahí estaba empezando la relación y más era el tema de decir, pues ambos han construido una carrera. Yo tenía 30 años y yo empecé a trabajar con muy buenos cargos desde los 21, desde que tenía 21 años. Entonces era como mi familia en ese sentido, más mi mamá, porque mi papá ya no estaba, como ese temor de decir, vas a botar toda la basura. O sea, ¿cómo vas a botar la carrera que tienes? Eres gerente regional. En mi último cargo
yo tenía todo, tarjeta de crédito, carro, me lo cambiaban cada 6 meses, o sea, todos los beneficios que puedes tener, pero claramente no tenía tiempo, o sea, y eran los techos que me querían poner los demás. Entonces yo decía, listo, soy regional, ahora que sigue, no, luego podría ser nacional, pero luego no lo veía tan viable y siempre pensaba, hay que hacer algo propio y por qué no hacerlo con toda la experiencia que tenemos. Pero si era un salto, no desde el miedo, nuestra empresa nunca se creó desde el miedo, más bien desde la confianza. Ok. Y un salto de fe. Sí. Digamos claro. que también ahí viene un tema espiritual muy fuerte que también nos ha ayudado digamos, a crecer como empresa, y es que espiritualmente nosotros somos muy creyentes y nos fortaleció Dios, el vínculo con Él, nuestro matrimonio, casados por la iglesia, todo eso se fue uniendo y fue consolidando lo que hoy día tenemos. Tú dijiste, bueno, Alejandro, ya renuncia y hágale, y tú también me imagino que dijiste, bueno, yo también renuncio. Ahí renunciaron, o sea, ya renunciaste Los al dos. tiempo, Y al los- tiempo. ¿O Yo, cómo fue? él estaba sin trabajo, yo tenía otro La tema fue- laboral, Sí. seguía con él, pero cuando yo tomo esa decisión de decirle, nos No. dé el agua hasta el cuello, pues yo no podía estar dentro de la comodidad de un salario, Claro. sino venga, los dos le metemos de verdad de lleno para que esto funcione. Entonces ahí llega el momento en el que los dos vivimos de la empresa que no existía, de la empresa que estábamos empezando a consolidar. Y se vino la pandemia. Ay, no. En No, ese pero- momento. No, no, no. Pero Sin empleo, o sea, Salto más de para fe atrás, con porque son pandemia. 10 Pero- años. sí, La pero pandemia no fue en el fueron 7. 2015, fue hace Hace 20 años. 6 años. en el Hace 6 2020. años. Ahí para atrás, digamos que fue, ponle unos 3, 4 años antes de la pandemia, empezar a consolidar. Justo iba a preguntar eso, listo, arrancaron. ¿Cuánto tiempo duraron viviendo con lo mínimo? Me imagino, porque tuvieron hasta que ya la empresa cogió como punto de equilibrio. ¿Cuántos o arrancaron años? de una vez con punto de equilibrio. ¿Cómo fue esa vaina? Sí, No, lo que pasa es que Alejandro es muy también de algo muy válido y es, si tú abres una empresa, desde el día 1 tú tienes que generar ingresos. O sea, nosotros no somos de el MVP y entonces venga, haga la validación y venga. No, 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 no. Es, si yo ya tengo esto porque sé que hay un dolor en el mercado, ¿qué tengo que hacer? Vender. Y obviamente, Estallarla, uno tiene que estallarla claro, desde el principio. desde el principio no es que vamos a decir que entonces ya desde el primer año nos ganábamos lo que nos podíamos ganar los dos juntos, no, pero sí nos dio para mantener por lo menos nuestras obligaciones, ¿sí? Nuestro estilo de vida, vivir donde vivíamos, nunca eso se desmejoró, pero obviamente pues no estaban los mismos ingresos. ¿En qué se basó? En eso, en vender desde el día 1. ¿Por qué puedes vender desde el día 1 en una empresa? Pues porque tienes claro que hay alguien que te va a comprar. ¿Y por qué te compran? Porque estás solucionando un dolor. Entonces, así fue, ponle unos 3 años viviendo normal, no que Sí, pues con lo mismo. sobraba, sí, con lo normal que necesitábamos para vivir. Sí, Y ahí llega la pandemia. llega la pandemia. Pero para ¿Qué nosotros la pandemia fue Uy. espectacular. Eso nos consolidó Sí. como esposos, Ok. la relación, el negocio como tal, porque finalmente, o sea, el negocio, o sea, ya no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay, ¿a quién le vas a vender? Entonces dijimos, ¿pero qué tenemos nosotros? Espuma, pues ¿con qué hacemos los colchones? Pues con espuma. ¿Qué vamos a hacer? No, pues hicieron? hagamos tapetes de desinfección, que era para entrar a la casa, todo el mundo necesitaba tenerlo. Entonces hicimos un kit, que era la espuma, el líquido. Era en una bandeja plástica, tenía la espuma, obviamente había un desarrollo pues de producto y ese, ¿cómo se llamaba ese líquido? Un líquido con el que le echaban ahí para desinfectar. De De amonio cuarta cuaternario, generación, bueno, de amonio mil cuaternario generaciones, se llamaba. sí. Entonces, ¿qué pasó? Que de la misma formación yo no concibo el desgaste de pensar en vender el tapete para ti. No, el mismo desgaste que me toma llamarte a ti a venderte un tapete, pues yo llamo a un cuerpo de bomberos que me puede comprar N cantidad de tapetes, a una clínica. Siempre lo he pensado corporativamente, todos los negocios en B2B. A Y edificios. empezamos a vender de manera corporativa esos productos. Los teníamos en la casa, o sea, eran arrumes de espumas Y nosotros de etiquetando, desinfección. Y yo mandaba, obviamente, redes sociales y eso me estallaban el WhatsApp. Yo le decía a Alejandro, mira, no damos abasto. Y no 500 dábamos kits abasto. diarios, o sea, ¿En serio? la Buenísimo. pandemia fue trabajando De Duro. sol a sol y De él sol a pues sol. sacó los permisos para pues poder circular. entregar. A mí me genera mucho una duda y es ¿cómo hicieron o cuáles crees que son los pasos para generar una venta? Porque mucho de lo que ustedes hablan y mucho de lo que también
les estoy entendiendo es que el éxito también es digamos que la labor comercial que han venido haciendo. Entonces, para las personas que nos están escuchando, y ahorita acabas de decir algo supremamente valioso, y dijiste, lo mismo que me desgasto venderle uno a uno, prefiero desgastarme vendiéndole a uno grande que me compre bastante. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue esa estrategia detrás de esas ventas. Vuelvo y retomo, y es que estaré eternamente agradecida por la formación que recibí siempre en banca, Alejandro, en el tema de aseguradoras, que son empresas que tienen claro que lo más importante en cualquier negocio son las ventas. O sea, y eso debe tener una estructura y una formación. Y vuelvo, insisto, en que tú generas una venta cuando hay un público que tiene un dolor, Sí, y ese dolor tú lo vas a es a solucionar. partir de un dolor. Es a partir de un dolor, porque ahí hay un mercado objetivo. O sea, muy seguramente en ese momento de pandemia, muchas empresas estaban vendiendo kits de desinfección, ¿cierto? Pero para mí esos pasos en una venta es punto número 1, identificar ese dolor y cómo comunico que yo puedo solucionar ese dolor. Punto número 2, jamás pensar que vas a pretender llegar a un océano azul, que en ventas lo llamamos como donde no hay más competidores, donde está completamente limpio para ti. Eso no existe. Siempre va a haber competencia. Pero ¿qué tienes tú? ¿Sí? Que va a hacer que esa persona te compre a ti, porque las personas le compran a personas. Ujú. Entonces, ¿cómo hablo? ¿Y cuál fue la estrategia en ese momento donde estábamos encerrados, donde nosotros no veníamos de un sector de desinfección? Empezar a mirar redes, y entonces yo veía, es que yo estoy manejando un edificio y necesito máscaras. Pues necesita máscaras, necesita desinfección. Tú le escribo. Siempre fuimos formados ambos en un tema de enfrío. En nuestra época era no estar esperando que lleguen los leads, sino yo voy y los busco. ¿Y cómo lo busco? Pues en tema de pandemia, pues redes sociales. ¿Qué necesitan? Tienen un sitio donde puede haber acumulación de gente, pues necesita mi tapete. Tener un tema clarísimo, porque también hay algo muy importante y que afecta mucho a las empresas, empresarios, startups, bueno, lo que sea, y es que no tienen clara la política de precios. O sea, nosotros en 11 años ya, puede ser, jamás hemos perdido dinero por haber hecho unos cálculos mal. Si tú tienes un producto, me devuelvo, tienes un dolor, sabes quién te lo compra, pues obvio que tienes que marginar, porque esto no es, o sea, tienen que haber unos ingresos, tiene que haber un no es revenue, sin ánimo de lucro. no es sin ánimo de lucro, tienen que haber unos márgenes. Yo soy formada financieramente, aunque nunca lo ejercí, pero el número para mí jamás se equivoca, es puro y duro. Entonces, es el número claro. Si el tapete yo lo consigo y hacerlo me costó 50 pesos, pues entonces lo vendo en 100 y sé que es un precio competitivo de mercado. Entonces, y el número también puro y duro te dice que tienes que tener una cantidad de clientes, leads, prospectos, como los llames, para que puedan existir esos cierres de venta exitosos. Pero tú también tienes que hacer algo diferente a los demás. O sea, sí, siempre tiene que haber algo diferente. Está un producto como tal, hay un dolor, pero tiene que haber algo diferente, ya sea la distribución, ya sea la forma de vender, qué otros plus le voy a dar, algo tiene que ser diferente. Entonces, digamos que el éxito de una venta es generar esa confianza, liberar ese dolor que tiene, Sí. y cumplir. Justo eso iba a preguntar. Dijeron, oiga, duramos más o menos 3 años como con lo mínimo se puede ir cubriendo. Llegó la pandemia, bueno, como que se diversificaron un poquito y ya volvieron, me imagino que a retomar. Quiero entender, ya ha pasado 11 años, aclaraste, cómo empezó Dúa Design, como dijiste, venga, con los colchones, y hoy, 10 años después, esa apuesta, ese salto de fe. ¿Qué hace Dúa Design? ¿Cuáles son esas líneas de negocio? ¿Cómo se ha desarrollado en esos factores diferenciales que pues estás hablando, conversando ahorita? Pues Dúo, como lo decía Alejandro, es tratar de hacer las cosas diferentes. Tratar no, para mí no existe la palabra tratar, para mí se hace o no se hace, y es hacer las cosas de manera diferente. Dúo hoy es una empresa que nos dedicamos a hacer una solución integral para el área de Horeca, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, muy enfocado en contract. Para los que no saben, pues contract es mobiliario de alto tráfico. Tú puedes ver una silla igualita a la otra, pero resulta que la madera, la tela, la espuma es diferente porque tiene que resistir esa cantidad de usos. Y hay telas para eso, materiales para eso.
dentro de toda esa historia que les contamos de esos hoteles, porque nosotros empezamos por ahí y la pandemia también nos ayudó un montón. ¿La pandemia qué hizo? La pandemia reestructuró el tema de las ocupaciones, de la hotelería. Ya pasó de ser un tema del sector tradicional hotelero a volverse el tema muy conocido por todos de Airbnbs y apartamentos de corta estancia. Entonces, muchos clientes que eran, por ejemplo, constructores, dijeron, pues hay una necesidad de mercado, son igual inteligentes y visionarios, y dejaron de construir para vender un apartamento y que tú lo amuebles a tu gusto, sino que empezaron a construir unidades pequeñas, Sí, áreas a pequeñas. hacer apartamentos muy pequeños, que de un apartamento de 200 metros, pues hoy sacan 5 o 6 apartamentos, aparta suites, y a venderlos amoblados. Ahí nos metemos nosotros en ese sector, porque ahí ya nosotros estábamos empezando al inicio con maquilas, haciendo todo el tema de mobiliario. Mobiliario es todas las áreas de mobiliario: carpintería, ebanistería, tapicería, ornamentación, que es el área de estructura metálica. Entonces dijimos, nosotros podemos amoblar esos apartamentos completos. Ya tenemos los colchones y la lencería. Pues empecemos a hacer los muebles. Tercerizábamos. Entonces, habían satélites donde nosotros comprábamos los materiales y ahí empezábamos, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar eso mismo, ser la solución integral que hoy continuamos siendo. ¿Cuál es la diferencia 11 años después? Que yo ya no dependo de terceros, porque una maquila es súper complicado el manejo de calidad, de tiempos. Cuando yo empiezo a crecer y a tener clientes grandes, que tengo pólizas de cumplimiento, pues yo no puedo confiar en que el carpintero que yo tengo como satélite va a cumplir las especificaciones. Y ahí estás tocando un tema muy chévere, y ahorita hace un rato estábamos hablando con Alejandro tras micrófonos, nos estaba comentando un poco de cómo está funcionando actualmente la estructura, el sistema de la empresa, y me parece muy interesante. Cuéntanos un poco de eso, Alejandro. Sí, lo que pasa es que antes el mercado era muy informal, ¿sí? Lo que decía Isabel. Entonces el carpintero, el tapicero, cada uno es muy informal. Lo que nosotros hicimos fue unir las diferentes áreas. Tenemos áreas para todo, o sea, tenemos área de ornamentación, de estructura metálica totalmente dividida, la parte de tapicería, la parte de ebanistería, carpintería, pintura. O sea, son todas las áreas que las tenemos, cada una divididas, pero finalmente lo que ¿Cómo hace hacemos uno para acomodar todo eso? Finalmente, ¿todos están en el mismo lugar? Ujú. Sí, tenemos un edificio ahorita de 1200 metros, cada piso es un área. Eso es lo que es la parte de ebanistería, carpintería, tapicería, pintura, y otra parte en otro edificio que es la parte de colchones y lencería. O sea, son Que hicieron fue una estructuración totalmente de todas las áreas Sí. y Toma vertical. ¿Y cómo hacen para que trabajen en sinergia? Porque yo me imagino que claramente cada cosa pues tiene que empalmar de alguna forma. ¿Cómo hacen para que hagan sinergia esos equipos? Bueno, yo en ese caso soy el director de orquesta, ¿sí? Digamos que cada uno, tengo mis orquestas y las uno para que cada uno trabaje para un proyecto como tal. El proyecto necesita o requiere digamos que la unión de todos estos agentes. Digamos, yo me encargo de eso, de unirlos, porque me gusta la producción, me gusta el contacto con la gente, me gusta las ideas de la gente, tenerlos en cuenta. Y ya, es volver realidad los sueños de lo que necesitan los demás. Ahorita hace un rato nos contabas una historia supremamente interesante. No sé qué tan lejos podemos llegar a contar de esa historia, pero sí me gustaría escuchar un poco de ello. Y es que nos contabas de una venta que realizaste para... Ya estábamos hablando mucho también de toda la cadena hotelera y todo eso, pero también se llegaron a meter también con el sector de restaurantes. Entonces, si quieres, cuéntame un poco también esa historia, un poco de hasta donde puedas llegar de cómo fue esa venta. Realmente dentro de esa misma formación que siempre hemos tenido ambos, siempre hemos llegado a decir que el cliente que tú quieres tener, puedes tenerlo. Hay empresas que piensan, voy a tener todo organizado y todo listo para ahí sí poder ir a tocar la puerta a ese cliente ideal que yo sueño. No, para mí es al contrario, no dentro de la irresponsabilidad, sino dentro de hasta dónde sé que yo puedo llegar. Entonces, cuando nosotros empezamos a fabricar el mobiliario para los hoteles, pues nos dimos cuenta que ese mismo mobiliario de alto tráfico funcionaba para restaurantes y empezaron a llegarnos clientes de restaurantes pequeños, normales. Entonces yo he sido muy activa en redes sociales
desde mi cuenta personal y siempre estaba pendiente, si estoy en el sector de hoteles, pues qué está en tendencia, quiénes son los actores principales en ese sector. Y así mismo empecé con el tema de restaurantes y dije en algún momento, pues hay un grupo de restaurantes muy chévere aquí en Colombia, ¿sí? Que pues está siendo referente, que es el Grupo Cerata, por ejemplo, y tenía solamente 2 restaurantes en la 114. Yo contacté al dueño directamente por Instagram, desde mi Instagram personal a su Instagram personal. Y es desde creer que puedo hacerlo y creer que me puede escuchar, que es lo peor que me pueden decir que no. Le escribo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mira, quiero presentarme, yo hago esto. El día que necesites renovar tu restaurante o vayas a abrir uno nuevo, me cuentas. Ah, listo, pasaron 6 meses, a los 6 meses me contestó y me saludó, ok, lo tendré en cuenta. Y más o menos un año después nos cita. Hicimos todo el proyecto de Atlantis, son más o menos 3.500 metros de restaurantes, 12 restaurantes temáticos y ese negocio salió así, por creer, por tocar la puerta. Él nos conoció, creyó en nosotros y arrancamos a fabricarle su mobiliario. A mí también me encanta rodearme de personas exitosas que tengan... esa vibra, ¿no? Sí, que tengan mucho para enseñarte, que tú puedas crecer desde su mano. Él confió en nosotros. ¿Y cuál fue su frase? Bienvenidos al éxito. No. Jairo es una persona que es joven, pero es súper visionario y es súper pilo. Entonces, él tiene su frase de bienvenidos al éxito y yo le decía, nosotros somos brutos, pero decididos. Entonces, digamos, ¿Pero por qué les dijo esa frase? O sea, quiero el contexto. Porque pues no nos conocía, Sí, sencillamente ya. nos citó, fuimos a ver la obra. Siempre vamos los dos. Nuestra empresa se llama Duo Design porque si bien hay un tema de diseño, somos los dos porque hacemos hoteles, restaurantes, hogares, es como una mezcla. Y fuimos los dos a esa visita inicial donde no nos conocíamos y Alejandro también ha tenido algo muy importante y es que él no tiene límites para decir las cosas dentro de lo mismo el respeto, pero no es que porque es este dueño de restaurantes que tiene experiencia, es como él diga las cosas, no. Sencillamente vio, por ejemplo, un diseño de algo que no le gustó y le dijo, uy, pero no me gusta. Entonces, él le dijo, pero yo pagué diseño carísimo, ¿usted qué propone? Entonces, él cogió una hoja, un papel y un lápiz y le dijo, yo propongo esto. De ahí empieza ese tema también de confianza, de proponer, porque al final no habíamos hecho nunca un negocio. Empezamos a cotizar, estábamos compitiendo claramente con otras empresas con experiencia más o menos que la nuestra, nunca los conocí. Y bueno, un día cualquiera nos dice, bueno, voy a hacer todos los restaurantes con ustedes. Era un negocio pues con un anticipo importante donde normalmente se firman pólizas, contratos, bueno, todo el tema. Nos dijo el viernes, bueno, la próxima semana formalizamos el tema y al sábado nos llama, miren sus cuentas, ahí está todo el anticipo del negocio y bienvenidos al éxito. Sí, Y él nos dijo, este va a ser su mejor negocio y su mejor vitrina. No, él sabía. O sea, nos abrió la sabía. puerta y también es al ser una persona joven y por eso les digo y recalco a las personas que nos estén escuchando, el límite está en tu cabeza. O sea, yo hubiera podido pensar, pero es que yo nunca he hecho restaurantes importantes, ¿él por qué va a querer contratarme? Sí, Pues claro. sí me va a contratar porque soy yo, porque si yo no haya hecho restaurantes importantes, somos personas estructuradas, somos personas con formación, somos personas que además creemos en lo que hacemos. Y ese restaurante se volvió la vitrina para muchos otros, ¿sí? Y hoy, Y un actualmente... referente, finalmente, y un referente. Actualmente trabajamos para la mayor, pues hemos hecho la mayoría de restaurantes reconocidos aquí en Colombia, en Cartagena, en Medellín, en Bogotá. El Santa grupo Marta. Altas Vistas también fue uno de nuestros primeros clientes, que es el grupo más grande de rooftop del país. Con ellos también fue igual. Y hemos crecido con ellos a la par. Sí. Y empezamos ahí, como tú dices, ¿no? Comiéndonos el huesito, ruñéndonos el huesito porque era, sí. ay, retapíceme esta silla que se dañó y eso empezamos así. Y yo decía, pero damos un negocio grande o damos un negocio nuevo. Y finalmente pues les estamos haciendo ahorita prácticamente todos los proyectos a ellos. Ok, yo creo que nos hemos saltado así como que salto de gigante y es alguna recomendación para todos nuestros oyentes porque estaban diciendo que hoy ya tienen una fábrica con diferentes áreas que le presta servicios justamente a todos estos clientes. ¿Alguna recomendación financiera de cómo han manejado este dinero, cómo lo han reinvertido?
¿qué consejo le darían a estas personas que están de pronto arrancando sus primeros buenos negocios, pero hey, esto también es un tema financiero? Mira que Isabel lo dijo también al principio, y es, la gente piensa que para tener un negocio tienes que meterte primero en las máquinas, tener el producto, tener el inventario, y ahí sí salgo a vender. No, el negocio no es así, no funciona así. Es primero, ¿qué solución estás dando? O sea, ¿qué dolor estás solucionando? Y ya con eso ya tienes algo, ya tienes los pedidos, ya tienes plata, empieza a producir, no empieces a endeudarte antes de no tener algo. Okay. Quiero aprovechar ahí para hacer una pregunta. Si tuvieran que iniciar de nuevo y no tuviesen que meterse en ese, digamos que en este gremio, en este nicho de mercado, ¿en qué lo harían? En cualquier cosa. Pues digamos que nosotros, ¿Qué? sí, finalmente las ventas es lo más importante en cualquier negocio. Y cuando tú sabes vender, puedes vender lo que quieras. Porque claro, vas a aprender del producto, vas a aprender del dolor que solucionas, debe tener unos márgenes, pero puedes vender lo que quieras. Nosotros vendimos tarjetas de crédito, créditos de personas, vehículos. Y hoy podemos decir, vendemos muebles, colchones, sábanas, papel de colgadura, o sea, todo lo que se imaginen que un proyecto tiene. Y si mañana devolviera el tiempo y me dicen, no, es que nos metimos en un restaurante, digamos, o en un hotel, o en venta de camisetas, creo que igual lo haríamos de la misma manera, porque el tema no es el producto como tal, el tema es el dolor, la solución, ¿sí? Y cómo también financieramente lo estructuras. Si tuvieras a tu hijo o hija acá y tuvieses que recomendarle cómo vender, ¿qué le dirías que sea muy valioso para que cuando se encuentre en ese camino lo pueda hacer bien? Yo pienso que todo el mundo tiene que saber vender. O sea, en este tema actualmente de redes sociales y de todos interconectados, somos una marca. Si tú eres el mejor cirujano, porque por ejemplo en mi caso personal, mi hija quiere ser médico, mi hermano es médico, puede ser el mejor médico del país, del mundo, pero si tú no te sabes vender, es diferente los resultados que puedes tener. A veces la gente no le compra al que mejor lo hace, sino al que más se hace conocer. Y eso de hacerse conocer es de saber venderse. Alejandro es muy bueno en ventas. Ahí puedes dar un consejo puntual también. Un consejo puntual de si tuvieras a tu hijo o hija, ¿cómo le dirías que venda? ¿Qué tiene que hacer? No, yo creo que primero uno tiene que apasionarse de algo. O sea, debe haber pasión de lo que haces. Si no hay pasión, pues no hay nada. Y tome las decisiones. O sea, lo que te dije en algún momento es brutos pero decididos. O sea, si usted va a hacer algo, métase de cabeza y sáquelo hasta el final, hasta donde, no importan las consecuencias, o sea, sáquelo adelante. Y todo se va a ir dando, pero hágalo con pasión y pues obviamente con respeto y pues cumpliendo, ¿no? Y para mí en el caso en ventas, yo soy un poquito más cuadriculada, menos arriesgada, pero a mí en ventas siempre me ha funcionado un tema y es planeación. Planeación es dentro de darte cuenta qué necesita el mercado. Ejecución, porque hay mucha gente que se queda planeando pero nunca ejecuta, y control. Entonces yo empleo estos tres pasos que para mí en las ventas son vitales. Planeaciones también, a veces uno olvida volver a la esencia y volver a lo real. En la época de antes existían las tiendas de barrio. Un tendero es de las personas que más claro sabía cuánto tenía que vender. Él abría la persiana de su tienda, la puertica, lo que sea, y él tenía un inventario. Entonces decía, son 100 millones que tengo acá, 50, 20, 10, lo que sea. Para mantenerme, ¿cuánto necesito diario? Entonces, el arriendo al mes me vale 2 millones, entonces tanto al día. Cuando tú tienes una cifra diaria en ventas y un norte claro, los resultados se dan. Porque vuelvo a lo mismo, para mí el número es una ciencia exacta que no se equivoca. Si yo sé que tengo una empresa, un negocio, monto una página de Instagram donde voy a vender perfumes. Si tú no tienes claro cuántos vas a vender, pues nunca los vas a vender. Ni cuántos necesitas vender en unidad y en monto. Entonces yo necesito vender 100 millones. El mes tiene 26 días hábiles. De esos 26 días hábiles, entonces diario, ¿cuánto tengo que vender? Si mañana, vuelvo al cuento del de la tienda, cierro la persiana y digo, pucha, yo hoy tenía que vender 2 millones y vendí 1, pues mañana tengo que vender 3. Entonces, para mí, en las ventas, el control del número también es muy importante. Sí. La gente deja al azar
el tema del número mensual. Si tú haces tus cuentas, vuelvo a lo mismo, el ejemplo del perfume, es que yo voy a montar este Instagram de perfumes, ¿cuántos perfumes al mes necesito vender? ¿Cuánto invertí? ¿Cuál es el margen que le voy a poner? El número se da porque tiene que haber una estrategia. Y en ventas es muy importante eso. Claro, no voy a salir a vender, no sé, el chicle de pimienta que nadie quiere, pues no. Pero si ya hay un dolor, sé que tengo un producto que lo soluciona, no es solamente necesario eso. Está el dolor, está el producto, pero ahora, ¿cómo genero la estrategia de venta con un número claro donde ahora hay otra estrategia? Entonces digo, sí, son 100 millones que tengo que vender. Listo, ya lo dividí en cantidad de días y en monto. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos clientes necesito para llevar eso a cabo? Entonces, para los 100 millones, voy a decir cualquier cosa, es un millón de pesos por cada cliente. Bueno, entonces necesito 20 clientes, 10 clientes. No me van a comprar todos. Si necesito venderle a 20, voy a buscarme 40 o me voy a buscar 60. Esos son, volvemos a lo mismo, matemática, estadística y porcentajes. Y otra parte clave es la perseverancia. Siempre van a haber miles de problemas, pero hay que buscar las soluciones. O sea, si uno dice, no, es que tengo este problema, pues después de un problema hay otro problema. Pero siempre detrás de un problema siempre va a haber algo que te va a dejar una enseñanza. O sea, vas a aprender algo y eso va a generar plata finalmente, porque ya no te vas a volver a equivocar. O sea, el empresario vive las equivocaciones, de miles de equivocaciones, pero hay que seguir, insistir, persistir. Claro, y ahí está el consejo al final, que es un poco, primero Alejandro dijo pasión, oiga, métale pasión, Isabela dice, póngale una meta, o sea, pasión, poner una meta. Un objetivo claro. Exactamente, sí, bien. Bueno, yo siento que la historia es linda, es una historia exitosa, pero también hay que hablar de los retos y de pronto esas crisis que han tenido en estos 10 años. ¿Cuáles han sido esos 3 principales retos? Por no ahondar muchos, porque seguramente hay retos diarios, pero como esos 3 que ustedes enmarcarían, oiga, la vimos difícil y que ustedes dicen, y así lo solucionamos. No sé si quiera arrancar a Alejandro Isa. Yo se mira. Pues, uno, el lograr quitarte la camisa del sector corporativo y la estabilidad de un salario es muy difícil. O sea, para mí fue muy difícil porque yo, como les contaba, siempre estuve acostumbrada a trabajar en grandes empresas. Yo nunca trabajé en empresas familiares, todas multinacionales súper bien estructuradas. Entonces es diferente cuando tú llegas a montarte un barco que ya es un crucero enorme y tú llegas a aportar a cuando tú tienes que construir el barquito desde cero, mejor dicho, la lancha. Entonces ahí es donde tú de verdad te retas y dices de qué soy capaz. O sea, porque tener una empresa es construir. Yo siempre le digo a Alejandro, la gente piensa que es un negocio. Claro, las cosas empiezan por un negocio, por un emprendimiento, pero cuando tú ya tienes una empresa y la construyes es porque empezaste desde cero. Nosotros no heredamos nada, no es que esta empresa era de su familia o de la mía, no. Digamos que concretándolo, para mí el reto más importante fue venir de esa parte corporativa donde todo está hecho, soltar ese salario, nunca, repito, desde el miedo, sino desde la certeza de lo puedo hacer, pero con el reto diario de cómo lo hago. Y es, cuando tú te contratan en una empresa, en nuestro caso era un cargo puntual. Cuando tú creas una empresa tienes que hacer de todo y saber de todo. Entonces, retarte a hacer cosas que no te gustan. Alejandro, por ejemplo, no le gusta hacer cuadros, no le gusta el computador, pero le toca, o sea, tiene que hacer cosas que no le gustan, porque si no, la empresa no funciona. 1, ese reto es muy importante. 2, enorme el reto del personal. ¿Sí? Yo creo que es de las cosas más difíciles. El liderar con ejemplo. ¿Sí? Porque pues son mundos. Cada persona es un mundo y es, oye, ¿cómo hago para cambiarle el chip a esta persona para que haga lo que yo necesito que haga? Sí, con diferentes edades, de 18, de 20, de 60. Yo tengo gente de 70 años trabajando. Entonces... Oye, sí, ¿cuántos empleados tienes hoy en la fábrica? Nosotros tenemos entre 30 y 50 empleados. Dependiendo del proyecto. Claro. Podemos tener 100, dependiendo de los proyectos que tenemos. Pero normalmente, esa es, digamos, que la cantidad de gente que tenemos normalmente. Pero cada uno es un mundo. Sí, y tú cuando estás en el sector corporativo, si yo soy una encargada de un área, soy una vicepresidente o soy una presidente o un CEO de cualquier empresa en la que yo soy empleado, los otros que son también empleados. Y a ellos sí o sí les llega su salario,
hagan, no hagan, sencillamente tú te encargas de potencializarlos, liderarlos y hacer que cumplan. Pero cuando tú montas una empresa y es que cuántas familias dependen de ti, ¿sí? Porque es que tienes que pagar unos salarios. No solamente lo digo por el tema de manejo personal, que es complicado. Digamos que los retos más difíciles que hoy podemos decir después de 11 años que nos costó por ahí unos 6 años, estabilizar la nómina. Consolidar un equipo ganador, es empezar a depurar, es empezar a formar, es empezar a darte cuenta qué tipo de valores quieres que tengan las personas con las que tú trabajas todos los días y que dependen de ti. Okay. Porque hay gente muy buena, pero con un tema de drogadicciones, de adicciones en general, de comportamientos conflictivos, entonces entras tú, lo necesito, pero no es el ser humano que quiero en mi empresa. Cosas que no son negociables. Sí, entonces esos retos, ese reto del talento humano, el cómo manejarlos y cómo consolidarlos y disminuir la rotación y liderarlos de manera correcta, es yo creo que de las cosas más difíciles. ¿Cómo hacen para lo que está pasando en la empresa después no se convierta un problema también en el hogar? Porque me imagino que pues todos los días trabajando y yo creo que muchas personas que están escuchando este podcast deben estar diciendo, pero esta gente ¿cómo hace? Porque pues trabajar con la pareja no creo que sea algo tan fácil. Sí, no, y además 24 horas al día, ¿no? O sea, trabajando. O sea, llegan a la casa y siguen trabajando allá también. Sí. Y hablando de trabajo. Y además porque Muy duro. a Isabel le gusta trabajar de noche. Entonces ella, usted la ve 2, 3 de la mañana, está en su computador trabajando y eso. Y pues yo sí trato de descansar un poco. Sí, porque yo llevo, digamos que es agotador porque, digamos, la gente, pensar en los proyectos y demás, cómo los sacamos adelante, agota, mentalmente agota. Pero, y llegar a la casa y entonces ella está con todos sus temas. Y es seguir trabajando, de verdad que no es fácil. Pero no ¿cómo fácil. proyectan esto también más adelante? Porque lo que yo pienso es que esta vaina no es sostenible para hacerla siempre de esa manera. ¿Cómo proyectan más adelante para el negocio? ¿Cómo se va a manejar? Porque ustedes también me están diciendo que pues ustedes son la fuerza de ventas también de la compañía. Pero eso es como usted preguntarle a Ronaldo cuántas horas entrena al día. O sea, él es de disciplina. Sí, es un tema de disciplina y de pasión. Cuando a ti te apasiona algo, o sea, le dedicas 12, 15, 20 horas porque te gusta y no te cansa. Entonces, digamos que eso le pasa a Isabel, eso me pasa a mí. Cuando yo tengo que hacer, digamos que instalaciones, yo he pasado 2, 3 días sin dormir, pero es porque a mí me gusta, porque hay que cumplir, porque hay que, finalmente, es algo que nos motiva. No solo la plata es importante, Responsabilidad obvio, también. pero la responsabilidad, hay que generar empleo, es los sueños de los demás, los sueños tuyos, los sueños del que te contrató, o sea, son los sueños de todo el mundo y hay que cumplir y hay que vibrarlo, o si no, pues entonces, ¿cómo sería? No, y yo le sumo algo a la pregunta de Byron y es, claro, hoy le meten la ficha, están ahí, pero seguramente en unos buenos años van a decir, esto hay que delegarlo, la dirección comercial. Entonces, ¿cómo han pensado o cómo han traído esa estrategia para 10 años, para 15 de delegar? Y ustedes que son la cabeza comercial, la cabeza estratégica, ¿lo han pensado? Pues mira, yo retomo la pregunta de Byron y es que emprender en pareja también es otro de los retos más difíciles que hemos vivido y es que es muy difícil pretender que siendo el mismo ser, porque es la misma persona con la que tienes inconvenientes laborales, entonces llegas a la casa y no, ya no es el ser sino que es tu esposo. Pues suena absurdo y difícil, pero hoy puedo decir que es la única manera que he encontrado yo para que mi matrimonio no se afecte emprendiendo en pareja, teniendo una empresa en pareja. Y mi recomendación ahí es que la empresa, obviamente, si emprenden juntos, pues son socios. Y como todo, luego en el matrimonio, pues también son socios. Si tú escogiste un buen socio de vida, que sea ese socio para tu matrimonio, muy seguramente es más fácil que sea tu socio en la empresa. Entonces, yo puedo tener problemas con él, muchos laboralmente, porque somos muy diferentes. Él madruga, le gusta trabajar de día, a mí me gusta trasnochar, yo soy cuadriculada, estructurada, él es más relajado, él más arriesgado, yo soy más conservadora, y en muchas cosas chocamos. Pero para mí ha sido verlo a él, quitarle esa camisa de mi socio, ¿sí? Y ponerle la camisa realmente de mi esposo, porque como esposo no tengo queja.
Entonces, cuando yo no tengo queja de él como esposo, pues ahí me es más fácil emprender, seguir trabajando con él. Si eso no fuera así, yo le quito la camisa de socio y como esposo nada que ver y también, pues no estaríamos juntos. Entonces, respetar eso. Ambos amamos lo que hacemos, nos encanta la empresa que tenemos, nos encanta, pero efectivamente con tu pregunta, sí, en cierto momento dije, bueno, dedicarle toda esta cantidad de tiempo y de horas, pues ya uno va a empezar a cumplir años, a envejecer y a querer soltar. Entonces sí queremos estructurar para poder tener un gerente general, un gerente en las áreas que pueda encargarse de eso, siendo nosotros igual socios y partícipes. Claro. Y en mi caso, a pesar de que yo no nací en en una era tecnológica, como muchos de los que pueden escuchar el tema, yo pienso que la tecnología, pues también tenemos que aprovecharla y queremos llegar a que nuestra empresa también tenga un componente tecnológico importante en el que se reduzcan los tiempos de cotización, temas comerciales, crear un software as a service, por ejemplo, que nos permita hacer cotizaciones más rápido, ver espacios en cualquier lugar del mundo más rápido y aprovechar pues desarrollo web y sumar la inteligencia artificial para que podamos soltar cosas y obviamente contratar una persona que hoy pueda... en día han podido implementar algo de ello, alguna ayuda de tecnología, alguna ayuda con inteligencia artificial que ya se está implementando, que está en ejecución. Sí. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, a mí me encanta, por ejemplo, el tema de las automatizaciones. He sido pues curiosa con el tema y he hecho cursos. Entonces, por ejemplo, lastimosamente pues eso reemplaza a seres humanos, ciertos cargos, por ejemplo, en el área contable. Entonces, nosotros tenemos un correo porque, como les contamos, tenemos muchas áreas de producción y muchas compras diarias, semanales. Entonces, llegaba a un correo de compras todas las facturas. Teníamos que tener un asistente o auxiliar contable que descargara toda esa data y la pudiera consolidar en un Excel y enviársela a la contadora. Ya esa persona no está, porque sencillamente yo creé una automatización, ¿sí? Donde sencillamente esa automatización lee el correo, lo vuelve un Excel y lo sube hasta el software de facturación. O sea, cosas como esas que nos funcionan. Y queremos implementar también sistemas con inteligencia artificial para evaluación de espacios y renovación de espacios. Queremos que nuestros clientes de restaurantes puedan subir una foto de su espacio actual con ciertas preguntas, este software pueda, y con imágenes, revisar cómo está su espacio, cómo está su mobiliario, a qué cliente le llega y nosotros proponerle rápidamente una renovación utilizando el mobiliario que ya está ahí. Sí, y diseño con IA ya lo hemos hecho, ya lo hemos implementado en diferentes productos. Despieces para producción. O sea, la verdad, esta ayuda ahorita tecnológica sí ayuda bastante en claro, agilizar las cosas. También. Diseño, despieces. Digamos, ayuda a validar, no significa que uno se atenga a lo que nos da, ayuda a validar ciertas cosas. Okay. Yo quiero volver otra vez a un tema muy interesante que es el tema de trabajar en pareja y que han tenido resultados con esto. A lo largo de estos 10 años han tenido algunas reglas que han puesto en su camino, no de pronto así pues, pero que ustedes, paremos hasta aquí, manejemos los tiempos así, no sé que si tienen reglas como pareja, como en ese manejo entre la vida personal y profesional. Pues más que reglas, yo creo que ha sido como... Para mí es muy importante el equilibrio, ¿sí? Sí. Entonces, me ha tocado exigirle, a pesar de que yo trabaje de noche, exigir soltar ciertas cosas. Y no fue una regla, sino fue una decisión que yo tomé. Y es que no voy todos los días a la empresa, no estamos 24/7 juntos, busco otros espacios para mí, entonces estoy en un programa de aceleración con la Universidad de La Sabana, entonces busco otros espacios que me permitan, no porque él no sea la persona con la que más tiempo me gusta estar, sí, pero ya en el tema laboral es complicado. Entonces, un tiempo nos íbamos los dos juntos a las 7 de la mañana a la empresa, cada uno en su oficina, sí, pero todo el día almuerce juntos, 20,000 chicharrones juntos. Yo dije, no, esto me va a acabar mi matrimonio, que es la empresa más importante que yo he construido hasta hoy. Entonces, no voy a dejar de desbaratarla. Y no fue una regla, pero se volvió, sí, y exacto, es que yo ya no voy todos los días, voy ciertas veces a la semana, él tiene sus espacios y yo los míos, y eso nos ha funcionado. Y muy importante, en áreas diferentes. Okay. O sea, no nos metemos el uno con el otro, él sabe que si yo hago mis negociaciones
él está tranquilo porque están claras, yo también con las de él. Entonces eso nos da como cierta independencia también que no nos contamina. ¿Y tú qué haces, Alejandro, para mantener como ese equilibrio? No, digamos que Yo le hago caso a ella. yo hago caso. No, digamos que respeto mucho esos espacios, esos momentos. Como ella decía, a mí me gusta madrugar, entonces si ella no le gusta y si a mí me estresa quedarme en la casa, yo necesito estar en la fábrica, pues no, pues yo me voy y más bien quédate tú en la casa y lo que tengamos que resolver lo resolvemos por teléfono, eso no tiene ningún... Yo creo que eso es lo más valioso finalmente de la relación, que cada uno tenga su espacio para que, o sea, ya estoy entendiendo por qué están durando y por qué no se han matado, porque se están dando sus espacios y lo que tú haces también es muy valioso. Ya estamos llegando al cierre y hay una sección que nos gusta que estamos implementando ahorita. Diana tiene cara de que quiere hacer otra pregunta antes del cierre, ¿cierto? Sí. Si quieres hacer la pregunta y yo voy con el cierre de Ya una. tengo una y es, me gustaría, ¿qué es lo que siempre van a agradecer el uno del otro que los impulsó a llegar donde está? Alejandro para Isa y Isa para Alejandro. ¿Qué es lo que más le agradece al uno del otro? Pues yo, digamos que vuelvo a meter el tema espiritual, ¿sí? Yo soy muy creyente y para mí Isa fue un regalo de Dios en todo sentido. No, me muero. Sí, la verdad que sí. Y ella es mi complemento, ella es digamos que la que me reafirma muchas cosas y es un motor para mí para seguir adelante. Si ella si no la tuviera, pues no tendría yo ese motor ni esa inspiración. Ella me inspira en todo sentido, en todo lo que hace, cuando habla, las cosas que se consigue, sus negocios, me inspira. Y entonces yo estoy ahí acompañándola, siguiéndola. Yo soy un cómplice de todas las cosas que ella hace, me encantan, sus historias, todo, me fascina. O sea, yo llevo 10 años Y no te enamorado, cansas de encantado. las historias. Sí, me encanta escucharla, lo que se inventa, y yo soy un cómplice y yo hago realidad lo que ella quiere hacer. Digamos que soy eso, Eso ese soporte. agradeces. Ok. Sí, eso agradezco. ¿Y Isa qué agradece de Alejandro? Yo le agradezco a Alejandro haber creído, a ver en ese momento que yo le dije que creyéramos en nuestra empresa y en que podíamos hacerlo, que haya dado ese salto de confianza y le agradezco enormemente ser el solucionador de problemas que es todos los días. Yo puedo estar tranquila porque hay cosas que yo emocionalmente, mentalmente no podría soportar, ¿sí? O sea, claro, es diferente tú como mujer sola enfrentarte a todo lo que implica tener una empresa y es que nosotros tenemos 7 áreas de producción como si fueran 7 empresas diferentes y él puede tener esa cabeza, en su cabeza la capacidad de estar moviendo el chip para donde sea y tener esa estabilidad y esa inteligencia emocional, se la agradezco mucho. Se la agradezco porque esa inteligencia emocional es la que hace que él pueda resolver los problemas de manera correcta, rápida, que él nunca siente que un problema es demasiado grande como para no solucionarse. De pronto yo podía enfrascarme en un vaso de agua y yo creía que todo era perfecto y entonces en la empresa, si en los bancos funciona perfecto, porque en mi empresa no, es que una empresa no es así. No. Y él me ha enseñado que hay cosas que se salen de tu control. Y para mí entender eso y que él me lo haya demostrado y que efectivamente se salen del control, pero se pueden manejar, eso se lo agradezco todos los días. Lo único que puedes controlar es tu actitud frente a las situaciones. De acuerdo. Ahora sí, entrando en el cierre, nosotros, o Diana fue la idea de una sección de oportunidades de negocio. Y en este momento quisiéramos escuchar cuáles oportunidades de negocio ustedes ven, entendiendo que pues además tienen muy buena vista y muy buen oído analizando el mercado. ¿Cuáles oportunidades de negocios creen que podrían tener las personas que están escuchando el podcast ahorita? Bueno, yo creo que oportunidades de negocio hay miles, hay muchas. Simplemente es enfocarse en algo, solucionar un dolor y meterle todas las ganas. O sea, ahorita con toda la tecnología, o sea, si la gente no emprende o no sale adelante o no quiere hacer plata es porque no quiere. Okay. Simplemente duda y o sea, no hay posibilidad de dudar. En este momento no se puede dudar. Es hacer las cosas. Okay. Y en su industria de pronto que, bueno, ustedes ya la tienen clara, pero de pronto que hayan visto por ahí
para que otros aquí, nuestros oyentes, Usted también diga, puedan "Oiga, ejecutar. una persona si hace esto se tapa en plata. Nosotros no, porque estamos ocupados en eso. Poco, pero exacto. Nosotros, digamos que en mi caso me gusta siempre estar en ecosistemas de innovación, de emprendimiento, y en este momento estoy en un ecosistema y me he dado cuenta que, así como decía Alejandro, oportunidades de negocio hay infinitas. Claro, pero ¿cómo hacer que eso sean exitosas? Para mí he encontrado un común denominador entre los que sí funcionan y entre los que no. Y hay algo muy importante y es la manera en la que tú lo comunicas. Por ejemplo, tú puedes tener una idea de negocio enorme, maravillosa, pero no la saben comunicar, ¿sí? Entonces no le hablan directamente al dolor y uno dice, yo soy muy insistente siempre diciendo, bueno, ¿tú qué vendes? Voy a poner un ejemplo, vendo bolsos, pero ¿tú qué dolor solucionas? Pues un bolso, ¿qué dolor soluciona? Cuando hay 20,000 opciones. ¿Cómo tú cuentas esa historia de otra manera y hace que eso sea exitoso? Voy a poner un ejemplo, Tostado. ¿Va a vender café cuando hay 20,000 opciones de café? Cuando son unas tiendas en una esquina o le están marcas de los supermercados de low cost. Lo mismo, es que están comunicándolo de una manera diferente. Yo siento que oportunidades de negocio es, uno, el tema de tecnología, pues sí o sí hay que aprovecharlo. O sea, sí o sí. Oportunidades de negocio en las que tú le soluciones un dolor al cliente, pero de manera rápida y ágil, porque ahorita no podemos pensar en cosas lentas y demoradas. Uno, eso. Dos, maneras diferentes de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, cuando Starbucks arranca, entonces se hace famoso porque le ponía el mensajito de ¿cómo estás de linda, Diana? Ya después, entonces, no, es que eso ya no funciona porque es que eso está atentando contra la integridad y le están diciendo piropos y nada que ver. Pero hay una marca en China, de la que no recuerdo el nombre, que lo que hizo fue poner muchos cafés tipo Starbucks más pequeños, siempre cerca donde la gente se baja del bus o de los servicios de transporte, y está rompiéndola y se está llevando por encima Starbucks en China. ¿Qué está haciendo diferente? Pues la forma en la que estás llegando. Es lo mismo comunicado de una manera diferente, creyéndote la historia, qué estás solucionando y cómo lo cuentas. Hay negocios muy exitosos y uno dice, pero es demasiado básico. Sí, pero ¿cómo lo contaron? Tienes que tener un storytelling exitoso. Eso es parte de cualquier negocio. Yo puedo poner mañana una venta de perfumes. ¿Cómo llego y se lo llevo al cliente? Yo tuve una boutique de ropa porque me encanta la moda. ¿Y qué me inventé? Un camión de 4 toneladas que fue la primera boutique móvil que estuvo en Colombia. ¿Qué hacía yo? ¿Qué le duele a Diana? Que Diana trabaja en el banco de 8 a 6 y no tiene tiempo para ir a comprar porque el fin de semana tiene que estar con su niño y el trancón. Pues yo le llevaba el camión a su casa para que ella comprara la ropa allí. ¿Qué vendía? La misma ropa que puede vender cualquier. Pero ¿qué solucioné? El problema de Diana de moverse a comprar la blusa, el pantalón. Entonces, para mí es eso, que miren maneras diferentes en las que pueden llegar en comercialización, en distribución y en comunicación. Ya. Poco de lo que les entiendo a la final es, oigan, no es el negocio, es la estrategia. Sí, Exacto. total. Es que ya todo está inventado. Es, Aquí no tienen que inventarse algo, ya está inventado, sino cómo lo adecuo, cuál va a ser la estrategia, hacia dónde quiero llegar y cómo lo voy a comunicar. y cómo Ya. lo escalo. Para mí estar y digamos que me encargo de esa parte en la empresa de meterle pues como el acelerador, es darme cuenta que claro, me pasaba que tenía frustración muchas veces, por ejemplo en nuestro sector, que yo pasaba por un lugar y veía un restaurante divino, nos encanta ir a restaurantes además, y yo llegaba y yo decía, yo no lo hice, ¿yo por qué no me di cuenta que este restaurante abrió? Entonces yo sentía una frustración en ese sentido. Entonces me di cuenta que la solución no era frustrarme por ese lado, sino que había una masa enorme. En Colombia hay más o menos 107,000 establecimientos de comercio como restaurantes, gastrobares legalmente constituidos. De esos 107,000, ¿cuántos necesitan mobiliario que ya están activos? O sea, ¿por qué me enfoco en el nuevo que es más difícil yo llegar y no coger una masa que ya está ahí desatendida? Entonces estamos desarrollando una solución para llegar de manera rápida, ágil y con menos costos a esa cantidad de restaurantes que están desatendidos y que quieren seguir funcionando y que necesitan de nuestros servicios. Eso es como una idea de mi sector, pero que puede pasar en muchos otros sectores. No me quejo de, a veces es el que no le puedo llegar porque es nuevo y me fue más difícil, sino, venga, porque no miro para atrás todo lo otro que hay y a lo que yo puedo atender. Bueno, yo quiero decirles que son una super pareja, que me ha encantado hablar con ustedes, que he aprendido muchísimo.
y me ha gustado, me ha encantado este podcast, Diana. No, yo casi lloro. Tan lindo. Yo casi lloro. No, el amor existe, es cierto. Sí, es verdad. Sí, y se es puede cierto. trabajar juntos y amarse. Sí. Sí, Entonces sí, sí. los felicitamos, nos ha encantado, es lindo además poder contar con una pareja en este podcast, entonces muy chévere todo, ya, yo creo que ya nos queda sino despedirnos de las personas que nos escucharon, hágame un favor, dígale a esta cámara, dígales que se suscriban para que sigan viendo más de este contenido. ¿Cuál? Ay, Ahí está, esta que es la Ah, cara. Te grabo a ti. No, tiene que suscribirse, de verdad que es un buen plan, bacanísimo me parece. Suscríbanse a Paseo Podcast si quieren escuchar más historias como estas. A veces hay que escuchar que a todos nos cuesta, pero que también siempre es posible. Ay, me encanta esa cuña comercial, vea. Sí, Bueno, nos sin despedimos. miedo al éxito, como dice la amiga. Chao.